El Partido Socialista proclamó de manera unánime a Paula Narváez como su carta presidencial. La colectividad planea realizar una preprimaria con el candidato que sea ratificado por el Partido por la Democracia este domingo. A esta hora conversamos sobre el desafío del camino a la moneda, precisamente con la candidata Paula Narváez. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo, gusto saludarlo y también, por supuesto, a todos quienes nos ven a través de CNN. Oiga, primera pregunta que le quiero hacer, que no tiene nada que ver con esto. ¿Está lloviendo allá? No, fíjese, entiendo que este frente de mal tiempo llega hasta la región de los ríos, yo estoy en la región de los lagos y tenemos un día hasta ahora luminoso, soleado. Perfecto, ahí está, aclarada la duda meteorológica. Paula, ayer fuiste ratificada de manera unánime entonces como la candidata presidencial del Partido Socialista y también se me ocurre como primera pregunta sobre este tema. ¿Te llamó la expresidenta Bachelet, te mandó un WhatsApp para felicitarte? No hemos hablado con la presidenta Bachelet desde finales del año pasado, así es que no he tenido contacto con la presidenta. Ya, te lo pregunto porque evidentemente muchos han hecho el punto sobre la importancia que ha tenido el apoyo que ella te ha dado, por la figura además que es en nuestro país. ¿Podríamos desde ya hablar de un continuismo del bacheletismo contigo o esto es un proyecto completamente distinto? Este es un proyecto distinto porque Chile demanda justamente nuevas acciones. Hemos hablado de que hay un nuevo Chile que emergió a partir del 18 de octubre del 2019 y si bien es cierto, hay muchas bases sólidas que se construyen desde el pasado, hay muchas otras que hay que reconstruir o hay que de frentón partir. Y luego con Bachelet, ¿no mencionaste a Lagos o me perdí? Bueno, yo creo que es un discurso, en ese discurso hay importantes símbolos, yo creo, dentro del Partido Socialista y por lo tanto en el espacio que da un discurso señalé a dos figuras que yo creo son emblemáticas para el Partido Socialista. Eso no significa que uno no valore las presencias y la participación y el rol que han jugado importantes personas en la historia de nuestro país. Por supuesto que el resto de los presidentes del tiempo de recuperación democrática son muy relevantes, por supuesto. Paula, hay algo que tenemos claro medianamente que tiene que ver con este acuerdo que tienen con el PPD para hacer un mecanismo que sea anterior a la primaria de julio, a la primaria legal, digamos, para definir una sola candidatura. Ahí entonces habrá que esperar lo que resuelva el domingo entre las tres candidaturas que están postulando en ese partido. ¿Hay alguna oportunidad, opción, espacio, conversación para hacer un acuerdo de ese tipo también con otros sectores de la oposición, que hoy es muy diversa, de cara a la primaria de julio? ¿O tú crees que va a llegar el candidato del PS-PPD y, por ejemplo, Jimena Rincón directo a julio? Yo creo que los partidos están en este momento en sus propios procesos de definición. Hay que ser muy respetuosa justamente de esos procesos. Es una conversación que por lo tanto se instala a ese nivel. Nosotros vamos paso a paso en este camino. El primer paso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del Partido Socialista se ha cumplido ayer, a pesar de que queríamos primarias abiertas y ciudadanas, ese escenario no se pudo dar. Vamos entonces cumpliendo etapa por etapa y respetando los procesos y las definiciones de cada partido. En eso yo soy muy respetuosa, creo que uno no puede inmiscuirse en las deliberaciones que cada partido realiza de manera completamente soberana y autónoma. Y ampliemos la pregunta hacia la izquierda, porque además sabemos que allí hay más distancias programáticas, pero también sabemos que la historia reciente nos dice que cuando la oposición, la actual oposición, está unida o va reunida, es capaz de ganar las elecciones. ¿Tú crees que es posible llegar a un pacto, un acuerdo, un entendimiento con sectores como el Partido Comunista o el Frente Amplio? Bueno, yo espero que tengamos un arco lo más amplio posible porque este es un proyecto que requiere necesariamente de amplias mayorías. Está el desafío por delante que tiene que ver, por supuesto, con una agenda instalada desde el estallido social
por supuesto con la realidad actual, que es la pandemia, y que por lo tanto al próximo gobierno le tocará enfrentar la pospandemia, y además, ¿no es cierto?, el proceso constituyente y la implementación de ese proceso constituyente. Se requiere de una amplia mayoría para poder gobernar de manera sostenible, para poder generar estabilidad y para poder hacerse cargo de esta agenda que he planteado. Entonces yo espero que aquí podamos convocar y puedan concurrir todas aquellas personas que se sientan identificados con un proyecto, por supuesto basándonos en ideas y en ideas programáticas que son relevantes para el Chile de hoy. En términos de tu propia campaña, ya sea para esta primera definición con el PPD o pensando en la primaria de julio, si bien probablemente tú vas a comenzar a aparecer más en las encuestas ahora porque hay una definición y porque de alguna forma tú regresas al mundo público, hay algo que uno sabe que se necesita para llegar a la moneda. Es cuestión de ver las encuestas previas a las elecciones anteriores, que es el porcentaje de conocimiento que hay de la población de una persona, más allá de por quién votaría o qué sé yo. Siempre ese es un porcentaje que está sobre el 90%. ¿Cómo vas a hacer o tienes alguna estrategia diseñada respecto a eso para volver a estar, digamos, presente para que la gente te reconozca nuevamente y puedas estar allí en ese mano a mano de conocimiento? Mire, más que una estrategia tan definida, estamos, por supuesto, esto es algo que ha ocurrido de manera muy rápida, estamos definiendo recién posibles equipos de trabajo. Por lo pronto, estando en pandemia, yo estoy además en cuarentena acá en el sur, hay que ser muy respetuosa de esas medidas. Vamos a utilizar todas las redes que hoy día están disponibles, las plataformas que están disponibles para dar a conocer el mensaje, para que, como usted dice, Eduardo, me puedan reconocer aquellas personas y bueno, y utilizar para esto no solo redes y plataformas sociales, sino que también las redes de las personas que son tan importantes, que vayan replicando el mensaje, el programa, convocando, porque esta es la idea de hacer una convocatoria amplia y por lo tanto participativa de un programa de gobierno. A eso nos vamos a abocar en las próximas semanas, a definir una metodología que permita recoger participativamente la opinión de las personas y aprovechar a partir de ese trabajo, ¿no es cierto?, aumentar los niveles de conocimiento. Es un desafío, yo entiendo que es un tema, como usted me lo plantea, de carácter muy objetivo. Y bueno, haremos nuestro máximo esfuerzo en las condiciones en las que estamos hoy día, ¿no es cierto?, de pandemia y que hay que cuidar porque la situación es delicada y no podemos perder de vista, primero que todo, el cuidado de la salud de las personas. Claro, efectivamente va a ser un desafío para los candidatos estar en pandemia y poder realizar la campaña. Hay una cuestión que me ha llamado la atención en estos días, cuando ya se ratificó la candidatura presidencial de Jimena Rincón por parte de la Democracia Cristiana y la tuya por parte del Partido Socialista. Hablar de liderazgos de regiones ha sido un concepto que se ha instalado en la mesa y allí pareciera que Jimena Rincón y tú van a tener una interesante disputa por ese electorado que evidentemente muchas veces reclama que las decisiones son centralistas, que todo se decide en Santiago, que lo que pasa en Santiago es más importante de lo que pasa en regiones. ¿Cómo van a hacer esos énfasis tú que justamente estás en una región en el sur de Chile y que también probablemente te va a topar de alguna manera allí, de alguna manera con lo que vaya diciendo también la candidata de la Democracia Cristiana? Bueno, es justamente las ideas que vamos a ir desplegando y las acciones que vamos a realizar que sean consistentes con el discurso. Si hemos hablado de regiones, es importante entonces que nuestras acciones se traduzcan, por ejemplo, en recoger las ideas programáticas desde las regiones. Me he ido reuniendo ya con importantes actores regionales, tanto del norte, el centro, del sur, y es muy importante escuchar, porque por ejemplo en el sector del norte hay destacados profesionales, técnicos, que tienen ideas concretas respecto del desarrollo, por ejemplo, de la industria minera y de cómo dar un salto, ¿no es cierto?, en el siglo XXI a esa industria, y eso hay que recogerlo y traerlo al centro. Doy esto como un ejemplo. Lo mismo ha pasado acá en el sur, que me he podido reunir también con actores relevantes del ámbito productivo, del ámbito social, y tienen una idea acerca del desarrollo del territorio, lo mismo en la región de los ríos. Creo que ese diálogo y el recoger esas ideas forman parte importante de cómo vamos a construir el programa. Por supuesto,
detrás hay una trayectoria que avala. Estuve hace muy pocos días con el Sindicato de Manipuladoras de Valdivia, por ejemplo, donde recordaban cómo lograron ellas, ¿no es cierto?, una ley que las reconociera en su especificidad como trabajadoras, y muy amablemente recordaron la época en que fui secretaria regional ministerial del Trabajo y pudimos en conjunto, a través de procesos de diálogo social, de construcción de consensos, llegar adelante con una agenda legislativa que impulsó luego el senador Durresti en esa época, bueno, diputado en esa época, y fue muy bonito recordar que desde las regiones se podía impactar también el centro. Hoy día existe una confederación de sindicatos de manipuladoras de alimentos muy importante que han logrado cosas relevantes para el sector. Toco estos ejemplos que pueden parecer detalles, pero no lo son, porque es una manera de construir política pública, y yo creo que se puede hacer a una escala mucho mayor, y ese es el espíritu, porque además creo que es lo que demanda hoy día la ciudadanía, ser parte de las soluciones, ser escuchada activamente y no una escucha cosmética, como dije ayer en el discurso cuando acepté la candidatura. Entonces me parece que podemos hacer cosas muy interesantes en ese sentido. Paula, te quiero preguntar también de algunos temas de actualidad. A esta hora en La Moneda se está desarrollando un consejo anual de gabinete y el presidente Piñera acaba de decir: muchas veces nosotros no confrontamos y no defendemos lo que nosotros queremos hacer y estamos muchas veces reaccionando a lo que demás están proponiendo. Aquí el que pone la agenda es el que tiene la ventaja. Por eso yo les pido que este es un año electoral, tenemos que tener una actitud de ir de frente y no esa cosa que uno nota a veces que no hay suficiente convicción. Eso lo acaba de decir en La Moneda. ¿Qué te parece las palabras del presidente? Bueno, una reflexión interna del gobierno, una reflexión política del presidente hacia su equipo. Él tendrá los antecedentes como para poder elaborar a partir de ahí, pero creo que lo más importante hoy día, más que un análisis comunicacional del gobierno, es hacer un análisis concreto de cómo la gente está viviendo y enfrentando esta pandemia. Y la gente está, por supuesto, sumida en un estado de mucha ansiedad, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, pensando en los próximos meses, pensando en sus ingresos económicos, en la inestabilidad laboral, en la pérdida de empleos de buena calidad y la probable reincorporación al mundo del trabajo en empleos de carácter precario o informal, con un fuerte impacto en las mujeres en términos de pérdida, ¿no es cierto?, de participación laboral femenina. Creo que el interés del gobierno tiene que estar puesto hoy día en ir soluciones a la gente concreta, en generarles certezas a las personas, en disminuirles la angustia. ¿No es cierto? Podría perfectamente haber anuncios en materia de apoyo económico directo, tanto a las familias como a las pequeñas y medianas empresas, lo que permitiría al mismo tiempo ir controlando esta pandemia, porque una cosa es el esquema de vacunación, que es muy importante, por cierto que es muy importante, pero por otro lado está, ¿no es cierto?, el seguir teniendo que cuidarse, van a haber medidas de restricción de movilidad, la gente va a seguir teniendo dificultades para desarrollar su vida cotidiana de manera normal y por lo tanto el Estado tiene la obligación de proteger, de asistir a las personas de manera efectiva, eficiente y además de una manera realmente que permita satisfacer las necesidades de la población. Creo que el gobierno en eso está del debe, todavía puede hacer algo, todavía tiene espacio fiscal para hacerlo y esperemos que pueda tomar medidas en ese sentido de manera urgente. Paula, me quedan 60 segundos para hacerte una pregunta. ¿Estás a favor de un tercer retiro del 10%? ¿Cómo evalúas esta política que ha sido tan popular y que ha generado la mayor cantidad de conversaciones y de aprobación en las redes sociales durante el último año? ¿Qué te parece esa política? Creo que el gobierno tiene el deber de evitar de que sigan los trabajadores y trabajadoras de Chile resolviendo y autogestionando esta crisis, resolviendo incluso situaciones para la economía nacional, con una inyección importante de recursos puestos con los propios ahorros de los y las trabajadoras. Es el momento que el Estado, a través del gobierno, vaya en asistencia directa a las personas, segurice a las familias económicamente hablando, digo esto, para evitar que se siga precarizando
el futuro de las pensiones en Chile, donde ya sabemos que no son pensiones dignas, que se requiere un cambio sustancial, que con estos retiros del 10% además todos los diagnósticos quedaron superados y por lo tanto hay que hacer una reforma de carácter mayor, profunda, ¿no es cierto? Que si seguimos agudizando el problema, creo que es importante que el gobierno resuelva desde una ayuda directa que se puede dar porque el Estado tiene espacio para endeudarse, a diferencia de otros países en la región. Si hemos podido hacer algo bien en materia de generar estabilidad macroeconómica durante muchos años, hoy día nos permite exhibir una de las deudas más bajas del hemisferio. Entonces ocupemos ese espacio, no se trata de tirar la casa por la ventana, ni hacer caricaturas de ese estilo, tampoco se trata de enterrar el cofre en la tierra. Creo que el gobierno tiene la responsabilidad, la obligación de ir en asistencia directa económica a las familias y a las pymes hoy.